Noviembre es una película de terror. Desde el interior de la Corte Suprema de Justicia. La ópera prima de un veterano de los comerciales, Tomás Corredor, cumple con el cometido que tenía, seguramente no como se lo esperaba. Noviembre es el primer film que directamente busca ficcionar algo de lo que sucedió en la masacre del Palacio de Justicia hace 40 años. Es el primero que lo hace pese a que ya otros habían buscado de forma circunstancial o paralela hablar del tema. La Siempre Viva, Antes del Fuego, El Salvador. Y no sé si puedo decir que esta es una película protagonizada por un par de actores, porque siento que en el grupo de personas sobre las cuales se centra la historia no sobresale nadie, no por malas actuaciones, sino porque la angustia al final es la misma. Allí en esa habitación en donde se centra toda la historia de Noviembre, todos eran iguales. Pero para el caso se destacan dos caras reconocidas, la de Natalia Reyes y la de Santiago Alarcón. Todo va a estar bien. Igual la historia no es que enganche porque es la película de Reyes o de Alarcón. Al final la historia engancha porque terminamos todos viendo el miedo y terror que vivió ese grupo de colombianos de diferentes estratos, regiones, trabajos, quienes al final lo único que querían era sobrevivir al monstruo que los amenazaba. Un monstruo sin rostro y del cual solamente podíamos escuchar su poder de destrucción, y un monstruo que no entendía de razones. Un monstruo que al final terminó matándolos a casi todos. Le preguntaba a María Jimena Duzana Corredor y a Santiago Alarcón en su podcast. En este caso, Santiago Alarcón, para quienes no lo sepan, es quien hace el papel de Manuel Gaona. Si creían que estábamos preparados en Colombia para ver una película así, una película sobre el holocausto del Palacio de Justicia. Alarcón fue quien contestó y creo que dan el punto. Tal vez sí, tal vez no, pero si nos provoca algo, la película por lo menos nos va a llevar a la conversación. Y esa era precisamente la intención que Corredor buscaba. Hablemos. No podemos seguir metiendo nuestros problemas debajo de la alfombra. No podemos seguir diciéndole a quien dice o piensa diferente a mí que tiene Cemento en el cerebro. Corredor seguro que no quería que la conversación se diera como se dio, pero en mi caso fue la censura lo que me terminó llevando a ver Noviembre. Yo quería con mi criterio saber si realmente es o no censurable. Trato de ponerme en los zapatos de las víctimas, de quienes tienen que revivir ese capítulo, y de alguna forma entiendo la defensa a su ser querido, a su legado, a quienes fueron, pero lo que sí no comparto es que la discusión termine en buscar desaparecer ese alguien, ese algo que no soporto o que pone en conflicto mi visión. La discusión también es válida cuando planteamos que dentro de nuestra humanidad fuimos, somos y seremos vulnerables. Yo no vi a un pusilánime ni un cobarde en pantalla, mucho menos a un colaborador del M19. Vi a un ser humano asustado que lo único que quería era vivir. Dicho esto, me queda la sensación de que la molestia de la familia Gaona es válida. Hay un pronunciamiento de la justicia sobre quiénes fueron los asesinos de su padre y la forma como él falleció. Los creadores debieron poner el disclaimer, en mi opinión, desde el día 1 para blindar su creación. ¿Usted quién le dijo que yo necesitaba la ayuda de ustedes? Lo que sí no creo válido es la intención de buscar desaparecer la cinta. Noviembre no es la película del año, pero sí creo que es necesaria. Y parafraseando a la productora del film, Diana Bustamante, es vital que podamos mantener el diálogo pese a nuestras diferencias. Necesitamos poder vivir con las diferencias de cada uno, porque la lógica de eliminar, cancelar o silenciar al final es la misma lógica de la violencia. Ahora esto es personal. Esto es personal. Otro podcast de reseñas. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Hoy con la película Noviembre, que es nuestra protagonista para analizar. ¿Qué más de cosas? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, chévere hablar de noviembre. Y todo el ruido que ha habido alrededor. No solo de eso, porque creo que da en el clavo y es como el tema de la memoria y que vamos a recordar y que no. Y no hay un hecho colombiano que genere tanta disparidad de relato que este. Sí. Y que fue censurado, y yo siento que la toma y retoma del Palacio de Justicia fue uno de los hechos censurados desde el primer momento. Entonces, hablemos. Sí, creo que un poco para que empecemos nuestra conversación es tal vez como el hecho histórico que resume el conflicto colombiano, porque toca tal vez a todos de diferentes maneras. Quienes la vieron por televisión,
quienes tuvieron que sufrirla, quienes son hijos víctimas de lo que sucedió, y por supuesto quienes simplemente no supieron y no han entendido o no han comprendido las dimensiones de lo que sucedió, que pudo haber sido perfectamente una muy buena parte de los colombianos, porque pues mucha gente en verdad se enteró como hasta el día siguiente de lo que estaba sucediendo esa vaina. Mis Sí. papás, alguna vez yo les pregunté 3 hechos que ocurrieron cuando yo no había nacido o cuando ya estaba viva y no tenía como conocimiento de eso, y era uno, el Palacio de Justicia, Armero, y el asesinato de Luis Carlos Galán. Y Sí. con el Palacio de Justicia mis papás no se enteraron sino hasta el día siguiente, porque, a ver, imaginémonos, 1985, mis papás vivían en una localidad y trabajaban en la localidad de al lado, y el centro de Bogotá quedaba muy lejos de ellos. Trabajaban en una empresa en donde no había un radio, o sea, tú no tienes internet, te enteras de cosas si llegas a la casa y prendes el televisor. Y cuando llegaron a la casa, de hecho, mi mamá tenía 7 meses Sí. de embarazo mío, o sea, era yo, y llegó y dijo, como estoy muy cansada, me voy a dormir. Mi papá llega después, y cuando prenden el televisor hay un partido de fútbol. Entonces ellos se vienen a enterar realmente es al otro día, al mediodía, con las noticias del mediodía del sábado, pero ellos nunca se enteraron de lo que estaba sucediendo. Tal vez hay mucha gente ahora que justamente pues porque tiene la oportunidad de decidir no estar conectada, pues no se va a enterar de muchas cosas, pero sí, así Pero es fue más como difícil, ¿no? es Hacerlo mucho más hoy difícil es... no enterarte. Sí. Exacto, como que siempre has visto algo. Creo que, bueno, nosotros, para quienes nos están viendo o escuchando, tuvimos la oportunidad de ver juntos la película también, ¿no? Fuimos Sí, hace un par de días a verla. Hoy es, hoy estamos a ¿qué? a 8. A 8 el día que estamos grabando esto es 8 de noviembre. Y yo tuve la oportunidad también de ir al homenaje que le hicieron en Palacio a las víctimas el 6. Ok, Por ahí yo me pasé el pateó 7. el 6 jueves, ¿sí? Sí, yo pasé el viernes 7. Sí. Pues un rato, estuve allá un rato en la mañana, y vi también pues lo del Museo del Florero de hace 40 años, durante 2 días Ujú. no fuimos museo. Sí, y hicieron un homenaje también para las víctimas con la fachada del palacio, una proyección de un cortometraje en donde pues hacen como una especie de tejido también para las víctimas de lo que ha sido, por supuesto, su dolor. Y creo que parte de la reflexión que hacíamos después de ver la película y que yo me quedaba pensando, pues, como caminando esas calles ese día es la urgencia que yo creo que tenemos todos de poder contar con un relato medianamente unificado sobre el tema para que Mm, podamos, o bueno, no sé si sea urgencia de todos, pero yo lo siento en lo personal urgente porque ujú, también siento que todo el conflicto que ha habido alrededor de la censura de la película está atravesado de alguna forma por eso, ¿no? De no saber realmente a quién le creo, qué sucedió, qué no, mm. y tal vez la frustración que termina dando el hecho de que pese a que han pasado 40 años hay mucha gente a la que no le interesa que haya o que exista eso, ¿no? Sí, Elena Urán, que es politóloga, escritora, ella sacó ahorita el martes, son 5/4, el 4 de noviembre sacó un libro que se llama Deshaciendo los nudos, Uh-huh. deshacer los nudos, sobre este tema. Y maneja una fundación, es la directora de una fundación que se llama Carlos H. Urán Memoria por la Democracia, en honor a su papá, que fue uno de los Que fue magistrados víctima. asesinados. Uh-huh. Yo la entrevisté para el otro podcast que hago, y ella decía que el hecho de que no tengamos un relato unificado tiene que ver con que durante 40 años, tanto el establecimiento nacional
cómo los exmiembros del M-19 más vocales y más visibles durante todos estos 4 décadas se han dedicado a mantener un relato de heroísmo de las partes. Entonces, los militares han sido protegidos por los presidentes de turno y los guerrilleros ahora con miembros del establecimiento, el presidente, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el director de la UNP, bueno, varios funcionarios en el cargo, tal vez el único habrá sido Antonio Navarro Wolf, han mantenido el relato de nosotros hicimos una acción heroica contra un enemigo malvado, un terrorista, el ejército diciendo los terroristas eran el M-19, el M-19 diciendo había un estado terrorista. Y como que ese ruido de poderes ha evitado que la gente pueda hacer sus propios duelos y que intentos de comisiones de la verdad como el que hubo con la rama judicial que la lideró Nelson Pinilla, que fue presidente de la Corte Constitucional, pues siempre tengan un relato mucho más duro, una respuesta mucho más dura de las partes que se vean afectadas por ese recuento histórico. Entonces es difícil porque lo que termina pasando es que tengamos muy poca producción artística sobre esto y que las cosas que se digan con mucho cuidado para no pisar callos. Para no molestar a alguien. Para no molestar a alguien, tanto del establecimiento ahora representado en el presidente con el M-19, como tanto del establecimiento representado en los militares. Y solamente para cerrar, una cosa que me decía Elena y que me parece que es muy poderosa, y es claro, el M-19 cometió un atentado terrorista, pero el ejército tenía que protegernos y no lo hizo. Y sí. hay más miedo de levantar la voz sobre lo que sucedió con el ejército que sobre lo que sucedió con el M-19. Tanto así que durante la campaña presidencial de hace 3 años, había gente, y yo lo escuché, de gente que decía, es que Petro estuvo en el Palacio de Justicia, y es como, no. O sea, tampoco, hasta allá no fue, porque no fue un mando alto nunca del M-19, pero sí, obviamente, eso muestra también como las heridas que todavía no hemos sanado como país. Sí, un país que al final se sigue matando entre sí, ni siquiera por temas religiosos, sino como por visiones de qué hacer o no hacer con esta tierrita. Pero usted mencionaba un tema, ahora que hablaba, vamos a dejar en las descripciones, en la descripción del episodio, la entrevista que le hizo Tatiana en Los Huevos Revueltos, porque yo la escuché y está buena también para que ustedes la puedan ver. Gracias. Un par de articulitos también que encontramos sobre lo que fue la censura de la película y como para que se den un contexto de lo que sucedió. Confiemos que para el jueves cuando salga este episodio y ustedes lo estén escuchando, pues que todavía la película esté en cartelera, porque me parece que al final un poco la reflexión que yo me llevo desde la editorial es que independientemente de si la censura se debía hacer o no, pues uno tiene que verla para saber uno cómo se siente y armarse su propio criterio. Me parece que pues eso es un poco lo que mi señora madre me enseñó en esta vida. Hablemos de la película, Tatiana, porque al final es lo que nos convoca. Y me quedaba yo el otro día pensando en una entrevista o una reacción que le tomaron a uno de los familiares de Oppenheimer cuando salió la película. Oppenheimer es un personaje que en Estados Unidos también, pues en su momento generó como muchas opiniones encontradas, por ponerlo en esos términos. Pero hay en especial una escena que a nivel familiar trastocó mucho y es uno de los primeros momentos que uno ve en pantalla de Oppenheimer, que es cuando él está en la universidad y se sugiere que él intenta envenenar a un profesor. Como que él quería envenenar a un profesor y al final se arrepiente y ahí arranca todo el rollo de la película. El familiar de Oppenheimer se quejó un montón sobre ese tema, que eso no era verdad, que no sé qué, que sí sé más. Y a Christopher Nolan no le tocó censurar esa parte. No la censuró para nada, sí. Y un poco como que mi reflexión iba, por supuesto, a de qué manera se hace el trato de libertad de expresión, de manejo sobre hechos históricos en otros países que quieren retratar o hacer una representación ficcionada o documental de X o Y hecho histórico. Pero también
me hacía la reflexión pensando en que muchas personas, y muchas veces también yo me voy a incluir allí, terminamos enterándonos de hechos históricos y de lo que pudo haber sucedido, no es a través de relatos ficcionados que terminan siendo biopics o retomando hechos históricos, etc., etc. La pregunta es si usted cree que hay una obligación para que esa representación sea completamente fiel, si deberíamos pensarlo a futuro precisamente por cosas como las que sucedieron con con la polémica que rodea a Noviembre, o usted ¿cómo lo ve? No, el arte no tiene que ser imparcial. Así de sencillo. O sea, primero estamos de acuerdo en un relato nacional sobre qué pasó y nunca vamos a saber qué pasó en ese baño. Nunca. Nunca. Nunca vamos a saberlo. O sea, porque la única persona que lo sabía era la Mona, alias la Mona, que es el personaje que hace Natalia Reyes, Ajá. que es el alias de Clara Elena Enciso, que fue la única sobreviviente del M-19. Y ella sale y al parecer se exilia en México y a Olga Bejar le da una entrevista que se vuelve un libro. Y lo que ella dice es que, digamos, o sea, ya hubo un momento en donde estaban realmente tratando de sobrevivir. O sea, era hora 20 de estar allá y que la película lo traslada muy bien y es como que era algo que yo no pensaba como marica, claro, esta gente no comió, no tomó agua, estaba sudando, estaba vuelta a mierda y ya lo que hacían era tratar de sobrevivir. Entonces nunca vamos a saber qué pasó. Pero el arte y las representaciones artísticas no tienen que ser imparciales. El arte a ti te tiene que mover. Otra cosa es que traslape o diga mentiras. Que creo que eso, digamos, sí es un problema, pero incluso la misma Corte Constitucional lo ha dicho en sentencias anteriores. Por eso te decía, cuando salimos de ver la película, como igual esta censura se va a caer, o sea, esto es un fallo de primera instancia, pero... Sí, yo sí creo, yo también creería, pero igual sí, adelante. Pero no puede ser imparcial ni veraz. No es un documental, o sea, Noviembre no es un documental. La verdad es de otro orden, hay una verdad simbólica, interpretativa. Eso lo cuenta mucho Lucas Ospina, que es un profesor de los Andes y que pues digamos maneja mucho como estos lenguajes visuales y conoce como muy bien la obra, pues las obras que se han hecho sobre el Palacio de Justicia, pero él decía como tú no puedes tratar una película como una información periodística, o sea, es una película, es un relato ficcionado. Y el arte en general, a ti lo que te tiene que hacer es incomodar, o sea, el arte no tiene una obligación de trasladarte una verdad. Obviamente, a ver, una biopic, por ejemplo, para sacarlo como de esta situación, una biopic, no todos los días de la vida de, no sé, de Elvis Presley fueron emocionantes. Pues tú tienes que tienes que tener Hay que arcos, meterle tienes algo que de tener drama un malo. y de ficción para que sea interesante, sí. Exacto. Y yo creo que incluso Noviembre ya tenía todo el drama para que fuera interesante. O sea, nos estaban mostrando la toma del Palacio de Justicia y lo que pasó en ese baño. Y pues bajo esa mirada y pues sobre la idea de que nunca vamos a saber qué sucedió, pues se pueden generar algún tipo de relatos, pero lo que sí sabemos es que pues había 70 personas ahí y 9 o 10 salieron vivas. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharse el podcast en donde entrevista a María Jimena a Corredor y a Alarcón. Yo me lo apliqué pensando en este episodio para ver qué decían. Sí, yo vi una entrevista de Tomás Corredor que le dio a Andrés Páramo en Desigual. Sí. La que le hizo a Camilo Garzón en la silla, pero... Sí, hablaba Corredor que él hizo una investigación de más o menos 12 años, ¿sí? Que se inspiró sobre todo fue en una línea investigativa que pues hablaba de lo que sucedió realmente en dos baños, ¿no? Que es en donde él se basa en la historia, que es en el baño del segundo o tercer piso y el del cuarto piso, que es en donde quedan encerrados. Al principio estaban en uno y después se pasan a otro, sino que pues para la película solamente se centra en uno, ¿sí? Pero sí me llamó mucho la atención algo o el ejercicio que termina haciendo el director con los actores, y es que ellos terminan haciendo un ensayo casi que teatral
de la película, encerrados como si ellos estuvieran en la situación y lo que ellos como seres humanos podían expresar de lo que eventualmente hubieran podido sentir esas personas en ese baño o en ese momento, ¿sí? Sí. Y hacía la relación, pues precisamente con lo que la familia Gaona ha estado hablando sobre lo que realmente sucedió, los fallos que ha habido por parte de la justicia, lo que ha dicho la Comisión de la Verdad alrededor del tema, etc., etc. Y pues la sensación que me queda de lo que dijo Corredor es que ellos al final sí se toman unas libertades para no necesariamente seguir todo lo que la línea investigativa dijo que pasó o sucedió en ese baño, ¿sí? Hablo de qué libertades. De pronto yo, Diego Rodríguez, y voy a ser como actor y voy a hacer el papel de X o Y personaje que está allá y me dicen, este man se siente así, pasó esto, no sé qué, o sea, como que estos son los parámetros, pero usted reaccione. Probablemente yo reaccione de una forma distinta a como esa persona eventualmente pudo haber reaccionado allí, etc., etc. Y me quedaba pensando si el error de la película, y esto yo me lo pregunto sin estar completamente seguro de si debe ser así, porque al final en el editorial yo digo, tal vez el error fue que ellos no pusieron el disclaimer de entrada y decir esta es nuestra versión y esta es nuestra interpretación de los hechos, no nos jodan, ¿sí? Porque si yo como familiar de Gaona me leo la sentencia que sale, en donde a su papá lo mataron así, esto fue lo que pasó, esto no sé qué, esto dicen los hechos, esto dicen ciertos testigos del hecho, bla, bla, bla. Y yo veo esa representación, pues primero yo no sé cómo vaya a sentir yo, ¿sí? Pero digo, probablemente sí se sientan afectados y digan, pero si mi viejo, ya por la justicia me dijeron que había muerto de otra forma. Entonces, claro, yo digo, listo, es una interpretación, es una obra artística, el director está diciendo esto es lo que yo creo que sucedió, esta es mi versión, ya, pum. Ahí entraría o no entraría, porque yo hablando con unos amigos abogados, preguntándoles, bueno, venga, y sobre esta sentencia y no sé qué, y lo que pasó y sucedió, no sé qué, me decían, bueno, lo primero solo tiene que analizar es un abogado constitucionalista, porque son los que miran como que los derechos fundamentales o derechos, no sé, como un tema muy puntual de la jurisprudencia. Y lo segundo que me decía un parcero es, ahí se tiene que hacer es como un test de derechos para saber cuál pesa más dependiendo de, ¿sí? Dependiendo de la situación en este caso. Y pues al final, Tatiana, obviamente, porque yo también me leí el artículo de Lucas, sí siento que se deben tener ciertas libertades dentro de una obra de ficción, pero por eso le hacía la pregunta de si las obras que quieren narrar hechos históricos tienen algún tipo de responsabilidad para narrarlos o no, o tienen completa libertad para hacer lo que se les dé la gana, como lo No, hizo pues yo no tengo ni Tarantino idea, pero yo como no lo tengo hizo ni Tarantino idea con de eso, o sea, Inglourious no tendría Basterds. por qué decírtelo, pero marica, o sea, es que volvemos al mismo problema, es que no tenemos un relato histórico y todo el mundo se siente con el derecho de imponernos una verdad. Y pues aquí en Colombia siempre es como arreglémoslo con abogados. Y obviamente las víctimas, o sea, son las primeras que tendrán una palabra, es decir, no me gusta o me gusta y dale respetable. Ya. Y siga. Y sigue, sí, o sea, pero digamos, creo que una, incluso contrafactualmente, yo diría como marica, pues si hubiéramos tenido no, tal vez no desde el principio, pero sí 10, 15, 20 años después, una cantidad de producción artística que pudiera permitirnos tramitar un trauma como este, como país, pues podríamos estar más tranquilos cada vez que vamos a ver una obra ficcionada sobre algo que sucedió, por ejemplo, y que lo hablábamos después de que salimos de la película, y es, yo salí con una tremenda, pues, digamos, hay momentos profundamente conmovedores en la película, pero yo salí con la sensación de yo no sé nada del Palacio de Justicia. Sí, yo también salí igual. No sé nada de lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Le preguntaba a Lucas Ospina, justamente
para una entrevista posterior, como esta es una sensación de una persona que no conoce el arte colombiano o realmente es que no hay tanto arte. Y el man decía como, no, sorprendentemente, hay muchos países en Latinoamérica, Argentina, Brasil, que están obviamente en una escala superior que la nuestra en producción cinematográfica, o México, tienen más producciones cinematográficas y artísticas de sus traumas nacionales. Colombia no. Nosotros no tenemos y eso ayuda a forjar una memoria colectiva. No una memoria colectiva, no sobre el personaje asesinado dentro de la película o el personaje que toma o no toma las decisiones, sino de qué fue o sea, de darte una idea de qué era lo que estaba sufriendo esta gente. Y siento que ese es el mayor problema que a futuro puede tener una situación como esta, y es que vamos a hablar es de la censura y las víctimas y cómo se debió sentir la familia Gaona, que está en todo su derecho de sentirse como se deba sentir y como quieran tramitar su problema, porque a mí no me mataron a mi papá en el Palacio de Justicia, pero vamos a enfocarnos en eso y no en la transmisión de un dolor enorme que durante 2 horas vimos en la pantalla. Y al final nos quedamos, y en Colombia somos expertas en eso, de quedarnos en unas minucias, en resolverlo con abogado y en que nunca tengamos una resolución de las cosas. Por ejemplo, no sé, alguien en la oficina me decía como que salió muy molesta de la película, y es como, fue pucha, porque nosotros no tenemos tantas películas como en Argentina para hablar de la dictadura, por ejemplo. Sí, creo pues que yo creo que es un tufillo de censura, ¿no? Es un tufillo de censura también general que hay en el país, y de pronto hay autocensura, ¿no? Pero porque por supuesto, porque entonces como no sé cómo expresarlo, entonces lo hago por los laditos o me meto o si no, me van a demandar y me va a pasar lo mismo que le pues pasó a noviembre. Después de esto, adivina tú cuántas películas, obras de teatro o documentales van a salir después sobre esto. Y también, por ejemplo, no sé si estoy equivocada, entre el 6 y el 7 iba a salir un documental se llama Fragmentos de otra historia. Sí. Iba a salir este documental en RTVC y en Señal Memoria, y no salió. Y muchas víctimas y muchas personas empezaron a decir por qué RTVC no lo sacó, y luego RTVC salió a decir, no, es que sale 11 días después, va a salir el 17 de noviembre, y entonces durante 11 días vamos a escuchar ese ruido de, ¿será que están censurando esto? Porque dice algo que no es favorable para la línea editorial, que no debería tener un medio público, para la línea editorial del gobierno de turno. Entonces, hay como el manto de duda, ¿no? Entonces, el problema, más allá de si se resuelve o no se resuelve con abogados y qué piensan y toda la vuelta y ese tipo de cosas, es nosotros no vamos a tener una idea de lo que pasó, y nos vamos a quedar en unas minucias y no en lo que realmente la película te puede transmitir sobre lo que tú decías, el monstruo, porque la película en general es como la casa tomada, ¿no? O sea, como que en un momento no podemos salir de acá y es como si te estuviera atacando un monstruo. Yo ve que, bueno, sí, solamente como para poder cerrar eso, porque creo que sí sería bacano poder hablar un poco más de lo que fue la propuesta de la historia. Me acordé ahorita de lo que hablamos de la película de Palestina, de No Other Land, sí. Porque al final ha sido una película que ha sufrido una censura muy brava en todo lado. Total. En todo lado. Total. Al punto aquí la pusieron como en mayo, creo. ¿Y sí la pusieron en cartelera? Creo que sí. Juan Manuel Flores de Mutante le hizo una reseña y posteriormente me contó fue que la pusieron en cartelera, y yo nosotros no la vimos, fue a través de la página de internet de la película, que la dejó libre. Sí. Pero sí la pusieron, pero pues por un ratito. Al punto que estaba buscando plataforma de stream que la comprara, y los únicos que medianamente le ofrecieron algo fue Movie, y decidieron decirle que no a Movie porque les estaba ofreciendo como una chichigua, y hay que decirlo también, ¿no? Movie también ha tenido... Movie tiene dueños o financia películas judías. Tiene un judías, tema israelíes. Con Israel, que por ahí le sacaron, y que de alguna forma pues también estaba vinculado al tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente.
Entonces, me quedo de todas maneras con la pregunta de hasta dónde las películas que narran hechos históricos pueden tener toda la libertad o no, o si hay cierta responsabilidad de ser medianamente algo fiel a la realidad. Pero Porque, yo no creo que ninguna película que narre hechos no pueda ser medianamente fiel a la realidad. O sea, pero pues por ejemplo usted, es decir, usted se ve Inglourious Basterds y esa es una versión de lo que pasó. no, Usted se claramente, ve, porque sabemos qué pasó, es que ese es el punto, porque usted ya se ve, sabemos qué pasó, o sea, nosotros sabemos cómo cayó el régimen nazi, o sea, lo sabemos. Bueno, ahora que estamos hablando del régimen nazi, porque también me acordaba de ese pedazo. O sea, hay una verdad histórica sobre eso. Lo que Quentin Tarantino hace es como, voy a tomar esto, voy a contar esta historia y como ya lo he hecho en 7 películas atrás, Ajá, pues lo va a llenar de sangre y se va a volver de esta manera, pero claramente yo sabía cuando Hitler llegó al cine que él no moría ahí. ajá. O sea, lo Eh, sabía, porque pero hay un mire, relato histórico sobre eso. en La Caída, yo no sé si usted recuerda esta película, que La de esa es Hitler. la de Hitler, sí, la que siempre aparece en memes con el man berraco levantando Sí, a sus... hay muchos memes de Hitler se entera que Sí, Colombia va al mundial. ajá. Sí. En, especialmente como por esos momentos, cuando la película la estrenaron, yo me acuerdo que hubo una polémica porque había gente que decía que al man lo habían humanizado. Mm. Porque había gente que decía que al tipo se le veía el miedo, el terror, que se veía como un ser humano. Y yo no sé si parte del error también es eso, ¿no? Que por más que dentro de nuestra narrativa, dentro de nuestro entender el mundo, los seres humanos siempre estamos buscando entender el mundo entre blanco y negro, entre malo y bueno, y no pues ser lo suficientemente maduros, no sé si sea esa la pregunta, como para decir que pues si Hitler fue un ser humano, pues seguramente también tenía emociones, ¿no? Mm. Nadie quiere humanizarlo, porque yo me acuerdo que cuando hablamos acá de Zone of Interest, hablábamos de la intención que Sandra, ¿cómo es que se llamaba la protagonista? Eh, La mona que esta también de la la, otra película. de Anatomía de una Caída, ella decía, yo dije que en mi vida iba a ser un personaje que estuviera relacionado con el holocausto, con el régimen nazi. Y cuando acepté hacer el papel, lo hice pensando en que yo no podía asumir las emociones o ver a esta persona como si fuera un ser humano. Es decir, como ella mencionó algo, el tema de procesar las emociones o de ver la humanidad dentro del personaje, que eso para ella era Mm. muy difícil. Y yo siento que eso es imposible al hacerlo con cualquier persona o que Además cualquier porque, persona no tenga una emoción, un sentimiento humano. además porque la emoción que ella transmitía era un enojo constante de, cierto, como de este personaje era como, no, yo me merezco estar en otro lugar, nosotros somos aristócratas, qué putas hago aquí al lado, bla, 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 era como un disgust todo el tiempo estaba asqueada, todo el tiempo estaba ¿Es muy sociópata enojada. la palabra para Sí, total, describirlo? re Sí. sociópata, sí. Eh, Pues, a ver, yo ahí lo que se me ocurre, pues, agregar, porque no, digamos, es que hay un error enorme que hemos tenido, no, no con estas, o sea, yo estoy de acuerdo, era un monstruo, era un psicópata, era un sociópata, o sea, Ujú. pudo haber sido perfectamente top 5 de los peores seres humanos que caminaron sobre la Tierra. Este man está ahí, claramente. O sea, Ujú. no, no hay duda de eso, el holocausto sí existió, el genocidio judío existió, o sea, existió y toca recordarlo todo el tiempo y para eso los alemanes son muy buenos y Sí. porque cada año o cada 2 años hay una película referente a este tema. O sea, y existe Refrescando y la está, cosa, ¿no? y refrescándonos la memoria de, Mm. hey, 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 esto no puede volver a pasar. Y en parte lo que ha hecho que nosotros entendamos y sepamos los horrores de lo que ocurrió en esos países es a través del arte, Mm. más allá de la memoria histórica. Pero hay una cosa que sí ha ocurrido mucho y que pues digamos, y en los últimos 10, 15 años se ha venido mucho hablando de eso y es como digamos las personas, o sea, tú no puedes decir que alguien que hace algo excepcionalmente cruel es un monstruo, porque eso es quitarle como el peso a todos los factores que hicieron que fuera así. Es decir, una persona casi siempre son hombres, no todos son hombres, no siempre son los, ¿qué? No son todos los hombres, pero
casi Casi siempre son siempre es un hombres. hombre. Un hombre que abusa de una mujer no es un monstruo, es, es un violador. Mm. Y eso tiene, y seguramente ese violador tiene una mamá a la que ama mucho, y es súper complejo de uno entenderlo así porque uno quiere realmente quitarle y despojarle de la humanidad de alguien que hace algo tremendamente mal. Por eso, no sé, cuando, por ejemplo, cuando hablan de este tipo Caravito, que era como el monstruo de no sé qué, que cometió estos crímenes indecibles a niños, y es como, ¿realmente era un monstruo? Realmente, o sea, era una excepción a la regla. Realmente el man lo llevaron a la Si cárcel y era un pararon ser los que abusos a no los podría niños. considerarse humano, sino que era Es tan otra cosa. inhumano, es Mm. exacto, y que no va a volver a aparecer. No, weón, o sea, esa gente camina entre nosotros. Entonces, Mm. ¿cómo hacemos como sociedad para evitar que sigan ocurriendo? Eh, Sí, yo es un entonces, sí, poco. o sea, como que entiendo, y es tremendamente doloroso de decir, yo recuerdo viendo esa película de la caída, a mí me daba un tremendo asco ver al personaje. Sí. O sea, pero era mi aproximación, o sea, como que yo sabía que quién era y Sí, a toda mí la nunca me vaina, dio o sea, pesar que, ay, nunca me, pobrecito, lo van a ay, comer. pobrecito, no, tiene Alzheimer, ay, no, ¿qué? Parkinson, ay, no, pobrecito, lo van a, no, No, ¿cómo es que se va a morir este hijo de puta? pero sí Em, pensaba mucho, ahora que recuerdo cuando me la vi, pensaba mucho, era como en la gente que estaba alrededor de, ¿no? hmm. Y yo no sé si de pronto a usted le queda la misma sensación que era como una de frustración del por qué siguen ahí, porque hay gente que como que sigue admirándolo pese a eso. Los eh, niños que salían, que eran los últimos, como de marica, ya nos mataron a todos, vamos a ir a que maten a los niños, es como, marica, qué sí, putas. como un, casi que como un culto, ¿no? Como una Sí, secta alrededor de estas figuras que no es por nada, pero amigas y amigos, los vemos ahorita, los estamos viendo Mm, también por estas fechas y negando lo que hicieron, negando lo que hicieron liderando en el países. 45. Ujú, Sí. ujú. Bueno, hablemos un poquito más de la película. Yo no sé si usted quedó con la misma sensación, pero a mí me parecía que sí era una película de terror y que había un monstruo ahí afuera. ¿Cómo la vio usted? No, es que tú me lo pones así, me recuerda como a Cloverfield. Sí, o sea, pues era una ¿Ubicaste? vaina que no podíamos ¿Ubicaste? ver. Estaba ahí. Sí, Sí. marica, de hecho en Cloverfield tú nunca ves al monstruo. Es como Mm. ya después en internet, como, ay, mira, ahí aparece, no sé qué, o se ve Sí, una al pata, una final. huella o alguna mierda. Sí, total, o sea, total, es como, yo lo asemejo mucho con la casa tomada, nuevamente, con este cuento de que se van tomando, algo se va tomando la casa y que tú hay un momento en donde no puedes salir, creo que es de la sala. Sí. Bueno, pero sí se siente eso. Y de hecho, como que me quedaba pensando también, no sé si una persona de afuera que tenga poco o nulo contexto, porque no creo que este hecho en particular sea tan ¿Conocido mundialmente? internacionalmente Sí. conocido exacto como el conflicto armado de 60 años que ha tenido Colombia. De hecho, en un par de meses vienen unos amigos de Argentina y yo como, bueno, tengo que llevarlos a la Plaza de Bolívar y contarles de lo que pasó acá porque seguramente no creo que sepan. En cambio, yo sí me Sí. sé muchas cosas de la dictadura argentina, nuevamente por las películas, pero esa no era la discusión. No, y y como que poniéndome los zapatos de alguien que no estuviera ahí, sí lo hubiera pensado así, como algo está pasando, esta gente está ahí, parecen ser importantes por lo que estoy viendo, o sea, como que se nota que por sus vestimentas y todo hay unas diferencias sociales, por decirlo así, y algo va a llegar a matarlos. Sí. Y luego es que totea, pues, el impacto Sí, como del que se, cañón y esto. mi sensación un poco que tenía o que tuve durante toda la película es en qué momento los matan a todos. Eso era como lo que yo siempre tenía de fondo. Pero Mm, también me mm. parece que es jugar con algo del conocimiento que puedan llegar a tener las personas sobre lo que sucedió ahí. Y ahí es en donde me parece que falla, ¿sí? Porque el gran problema de lo del Palacio es que no tenemos un relato colectivo que se enseñe en los colegios y que diga esto fue lo que pasó, sobre esto tenemos que sentar Bueno, nuestras sí, bases de porque reconciliación, en etc, los, etc. en los colegios no enseñan historia, entonces pues como que esto a mí no me lo enseñaron en el colegio, No, o sea, yo de hecho am- te contaba que cuando
o sea, que empecé a ver cosas de la toma del Palacio de Justicia, no sé, tendría 10 años en el 96 o cosas así, y veía como el tanque entrando. Yo por muchos años pensé que ese tanque era el M-19, que esa era la toma. Y yo decía como, y como que mi cabeza era como, pero si no lo vieron pasar por toda la séptima. Sí. O sea, porque nadie hizo nada. O sea, no entiendo. Ya fue tiempo después, pero te estoy diciendo en la siguiente década. O sea, Ah, sí, adolescente entrando a la universidad, que como que, huevón. sí, pues que uno está un poquito más enterado, pero siempre Sí, como que uno se entera es por los noticiarios. Bueno, no sé si le pasó lo mismo, pero yo me enteré fue claro. por el resumen que hizo el noticiero porque llegó un aniversario más, ¿no? Un noviembre más, que es un poco lo que dice también el director. Eh, De acuerdo, por los entonces, aniversarios es que uno conoce eso. Pero mira sí, que concuerdo contigo que sí creo que Tomás como que como que sí se estira mucho el argumento o cree mucho de la audiencia a la que le va a llegar la película, de esta gente conoce lo que ya sabe sucedió, qué es. ya sabe de qué es. Y pues claro, o sea, de hecho lo hablamos en el episodio de Un Poeta, como de ya viene noviembre, entonces toca ir a verla, bla, bla, bla. Ujú. Eh, y claro, o sea, tú noviembre lo asemejas, si va a haber una película que se llama así, que es colombiana, pues tú asumes que va a ser de eso, pero sí creo que hay, o sea, de hecho, yo no sabía de la existencia de Manuel Gaona Cruz, que en paz descanse. Sí, Yo uno sabía como de que no. Chavarría, Ujú. sabía de el papá de Jesse Reyes, que fue ministro de Justicia. Jesse Reyes fue ministro de Justicia. Sabía de la vida de qué más. Bueno, tal vez de dos o tres, pero yo ni siquiera sabía quién era el comandante ni nada de esas Mm. cosas. Yo, mire que, bueno, claro, al final uno sí como que llega con una idea, pero en parte es porque uno es periodista. Segundo, También. porque a uno como que le gusta el rollo de los hechos históricos y cuando hay algo conmemorativo uno está pendiente de, pero ese no es el universo del colombiano De general. acuerdo, de acuerdo. Pues, y algunas de las reflexiones que terminaba haciendo la productora cuando María Jimena también la entrevistó preguntándole por el tema de la censura era que muchos pelados que salían de ver la película precisamente salían era con el tema de yo no sabía que esto había pasado en mi país, Mm, yo no sabía que esto había pasado acá. mm, Entonces ahí me parece que sin decir, porque creo que es mi próxima pregunta, Tatiana, mm. sin decir que sea una mala película, sí me quedé con la misma sensación que con la que se quedó Isabel, que fuimos a verla con ella. em, y que ella decía, es que para mí esto es como un episodio de algo que me puede contar todo un universo, pero queda muy, como muy gaseoso, queda muy etéreo, queda muy ahí, ¡pum! Una historia y suerte y chao. Mm, Eh, mm, y que de pronto hubiera sido más provechoso hacerlo como una serie, no sé, una miniserie en donde se mm, le perfilara a uno un poquito quiénes son esos personajes. Porque no está mal que la mm. resolución sea al final ponerlos a todos iguales, que me parece que es el gran logro de la película. Oh, es un gran logro, sí. Y es que al final no hay magistrados, no hay secretarias de los No hay personal de magistrados. la cafetería, no hay guerrilleros, O eran sea, no, personas. son todos hombres y mujeres que están encerrados en un baño esperando a que un monstruo se los coma o los termine de matar. ¿Sí? Sí. No sé por qué me puse a pensar en el paralelismo de esto del monstruo y toda la vuelta con la zona de interés. En Hmm, la zona de interés nunca te dicen que el campamento de al lado es Auschwitz. sí. Nunca. Tú ves unos hornos, tú ves que hay unos gritos, tú ves que no sé qué, e inmediatamente es como, claro, al lado queda un campo de exterminio. Ujú, Eh, y está completamente marcado en qué pases en la casa de al lado. Y sí. el monstruo está ahí, no los va a coger porque pues ellos están absolutamente protegidos. Y acá entonces estamos hablando como de que si queda gaseoso, nuevamente porque no tenemos ni puta idea. O sea, si me Ah, entiendes, como de qué era lo que pasaba, forensica, sí, arquitectura forense, que es este colectivo que hizo una exposición preciosa en el museo que queda al frente de la Luis Ángel Arango, que se llama el MAMU. sí. E hicieron y entonces ponían unas maquetas de qué ocurría en cada lado.
esa exposición Como duró. una reconstrucción de... Sí, eran de- unas maquetas, entonces aquí está el Palacio de Justicia, y entonces el Palacio de Justicia tiene 4 pisos, y entonces sabemos que pasaba esto acá, y pasaba esto acá, y pasaba esto acá, y no sé qué. Luego Casa del Florero, aquí pasaron ta. En la Caballeriza pasaba esto, en no sé qué, ta. O sea, como como una maqueta gigante de qué fue lo que sucedió en todos lados, y también hay una recopilación enorme de archivos sonoros, y bueno, había muchos radioaficionados que también Ujú. como que cogieron interceptaciones de eso. Bueno, mi punto con esto es que, digamos, era una idea de qué era lo que había sucedido. Acá, digamos, es como si nos hubieran extraído un bloquecito de esa maqueta y te lo agrandan. Pero sí, siento que muy posiblemente gente que nació en este siglo no tiene la magnitud de lo que sucedió, y lo que está viviendo pues son como sombras, como el mito de la caverna, como que tú ves la luz del sol, pero no sientes el sol, es como eso, Ujú. lo cual me Sí, parece profundamente triste. sí, creo que estaba escuchando a... ay, ¿cómo se llama esta? Es Olga Alvear, tal vez. El Olga otro Bear, día. Sí, Olga Bear, que estaba dando no, una... la que entrevistó a la mona, sí. ella estaba... sacó otro libro sobre el M-19, pues a raíz también del aniversario del Holocausto. Estaba hablando con otro periodista que también es conocido, pero no me acuerdo quién era. Y ella mencionaba algo en la presentación que se fue ahí en el Centro Cultural Gao. Y decía, el problema es que cuando se dio el proceso de paz con el M-19, pues no se habló de un tema de verdad Ujú. y reconciliación, como para que hubiera verdad, que es un poco lo que sí estamos viendo con el proceso de paz, con las FARC, con todos los peros Con que la pueda JEP, llegar a tener. sí, con la JEP Que, ajá. hay verdad y reparación y sentencias restaurativas. Y eso por lo menos sí nos permitirá, ojalá en un futuro, llegar a contar con un relato unificado sobre lo que sucedió. Ojalá, ojalá. Pero que creo que en parte esas secuelas que estamos viendo, esos baches de memoria podemos llegar a tener todos como colombianos, algo de lo que mencionaba Santiago Alarcón dentro del podcast, que era la necesidad de poderlo hablar, y esa necesidad de terapia que tenemos los colombianos Es que es de un forma trauma, colectiva huevón, por todo. claro, es que tenemos que hablar de eso, o Eh, sea, Eso nos hace falta para poder llenar esos vacíos, y ahí es donde yo digo, sí que valoro por lo menos toda la intención que se le ha puesto con el proceso de paz con las FARC, porque si de alguna forma esto llega a quedar medianamente bien, por lo menos vamos a saber de dónde podemos agarrarnos para poder hablar de del tema. acuerdo, pero por Eh, supuesto, sí, la amnistía, y eso creo que también me lo decía Elena Urán, era eso, como que la amnistía fue obviamente la única salida posible que se veía en ese momento. mm, Y se empieza a conformar, digamos, los siguientes 4 años, pues desembocan en lo que ocurrió, que fue la nueva constitución, que es una constitución súper liberal y garantista. Eh, pero sí, claro, la amnistía sin contar verdad fue un error. Y el mismo Antonio Navarro lo ha dicho, como que tomarse el Palacio de Justicia bajo las circunstancias que fueran, fue el peor error que cometió el M-19, y vio sus sí, consecuencias, porque el poquito o mucho o seculado apoyo que tuviera de la sociedad colombiana, de una se guerrilla que cayó hacía ahí, ¿no? unas cosas muy simbólicas, se perdió completamente cuando estaba pasando eso. Y de la misma manera tendríamos que ser igual de duros con lo que hizo el ejército, porque en esos 2 días o sea, ambos cometieron crímenes de lesa humanidad. De acuerdo, sí. Oiga, le decía Y que no había tenía una... presidente, ¿no? O sea, este tipo se murió, Y el man dijo que iba a decir la verdad y no nos... él dijo que iba a Hasta decir la luego, verdad, y adiós. hasta luego, les Adiós, dejo hasta ahí esa luego, mierda. hasta luego, los dejo todos ahí. El Consejo de No, Ministros se fue a dormir y todos, bueno. no, terrible, terrible todo. Bueno, ¿le gustó la película o no? ¿Le pareció buena? ¿Te acuerdas que nosotros salimos y pensamos como, no sé qué pensar, No sé no qué, sé cómo sentirme? Pero creo que la procesé y sí, a mí me gustó. O sea, no es una película que me quiera volver a ver pronto,
Me parece una Sí, película profundamente conmovedora, me parece dura. No es creo dura, que ¿no? es lo mismo que, o sea, no he vuelto a ver La Zona de Interés, no he vuelto a ver Argentina 1985, no he vuelto a ver La Noche de los Lápices, no me genera satisfacción ver una película que muestra estos horrores, pero es una película que yo recomendaría ver, sí, y diría es buena. Hay gente que dice que es malísima y respetable, pero a mí no me parece mala. Sí, a mí me pareció que es un muy buen ejercicio de, sobre todo como para buscar retratar un poco lo que yo le comentaba al principio, ¿no? Y son esas emociones que puede llegar a sentir una persona al estar en esa situación. Me parece que, creo que insisto con esto, siento que la película es buena, en parte también porque nos puso a hablar de la película, nos puso a hablar del momento y de lo que pasó. Yo diría Sea, una cosa de las actuaciones. A mí la actuación de Natalia Reyes me pareció muy buena. Yo no sabía que era sí, Natalia Reyes hasta que vi en los créditos, como me pasó en la de Paul Thomas Anderson, pero bueno, eso es otra, eso tiene que ver con 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 Sean Penn. Sean Penn. Exacto. Tatiana, no El sé si tenga algo que ver mundialmente, con las gafas, marica, pero el mundialmente famoso Sean Penn, o sea, bueno. Pero sí debo decir, y en general todos me parecieron muy buenos, pero sí debo decir que el personaje de Santiago Alarcón me parecía un poquito joven para retratar a un magistrado de una alta corte, tal vez porque en mi cabeza los magistrados son muy mayores, o personas que se ven mayores, y no sé, Santiago tendrá que unos 40, 45 años, no sé cuántos años tiene Santiago, pero sí se Santiago veía, tiene 45, si no estoy mal. Y se ve pues, muy joven. O sea, me parece, sí, como en comparación con pero no Aida ha visto Lozano, fotos que es de la Gaona, otra. porque él se veía también joven, Mm. el Sí, tal vez magistrado que sea eso, murió. pero no sé, me parecía como curioso eso. Tal vez por la voz de Chavarría, el presidente de la corte, que es el que habla en radio y habla, pues, o sea, Pues como como que un me da la señor, ¿no? impresión de una persona, Mm, de un señor mayor, al menos sí, unos sí, sí. 15, 20 años mayor, pero bueno, son huevonadas. Igual, Santiago Alarcón es un gran actor, los que actuaron me parecieron que estaba bien. Sí, mire que yo tengo un conflicto muy fuerte con las producciones nacionales y es que a veces me parece que los actores declaman mucho su diálogo, o sea que no, muchas veces como que no se siente tan orgánico o como tan suelto como ahora que estamos hablando de los brasileños, de los argentinos, los mismos mexicanos, sobre todo digamos lo que los mexicanos en las películas y los argentinos sí en términos generales en varias de sus producciones, esos diálogos se sienten muy sueltos, muy como del día a día. Mm. Y creo que en esta película gratamente me llevó que yo sí sentí que esa sensación de lo orgánico y natural de lo que pudieran llegar a sentir en Sí. esos momentos me la transmitió y me gustó, porque yo soy Creo muy que crítico. también, creo que tiene que ver con la dirección, ¿no? Como que los puso, obviamente como es un solo lugar, Ajá. y como que los puso a entrenar como esto Sí, es Corredor los puso teatro. 6 meses aquí en Mm. Bogotá a entrenar y después se fueron a grabar a México. Ah, la grabaron en México, no La sabía. grabaron en México, sí. Oh, wow. Pero estuvieron haciendo toda la preparación aquí 6 meses y se iban. Y cuando grabaron, ellos hicieron la grabación continua. Es decir, la primera escena que ellos graban es la primera Sí, y la última que hacen es la última. la última, Sí, ya. eso normalmente, de pronto, si ustedes no están Como que muy el script relacionados no con se el sigue tema, así. a Ajá. veces graban primero la última y después la del medio y después sí en el orden o etc, Me etc, como gustaría, si algún día soy actriz de cine, me gustaría grabar como en, como en contigo. cronológico, sí, continuo, me gustaría, pero pues digamos, ¿quién soy yo para poner una exigencia de estas? Hay un momento que sí debo decir que me pareció un poquito tabula rasa. Ajá, ¿cuál? ¿Sabes del que estoy hablando? Sí, o sea, No, como un ¿qué? momento de... tú siempre has criticado este pedazo de El Caballero de la Noche Asciende, que es cuando uno de los personajes se encuentra con Gatúbela La y le memoria. pregunta de ¿la tabula rasa? ¿Esa que, es La eso que memoria va a que nos... hacer? Sí, y que te explica Sí, o sea, como me lee todo el ay, texto. Esta es la explicación de lo que sí, no sé qué es exacto. lo que hace Esta es esta la memoria. explicación de lo que Ah, hay en esta memoria y por qué es importante para la trama, así que pon atención. ajá. Creo que hay un momento tabula rasa con la explicación de quién es Gaona en la película y bueno, ya, pero ya viéndola hacia Uy, yo no atrás, me di como que no. cuenta de eso.
O sea, como que decían, este es el magistrado que no sé qué, o algo así. Sí, ¿o qué? de hecho fue en el momento en que estaban buscando un magistrado para que fuera y les llevara un mensaje a los militares y él dice, yo voy a ir. Y entonces dicen como, no, pero usted acaba de tumbar el Estatuto de Seguridad, ¿no? Y usted lleva 1.800 procesos contra los militares, no sé qué, Sí. y después es que viene la frase censurada. Sí. Pero esos dos momentos igual siento que sirven porque es básicamente la intención de esta Claro, es una persona que para no, que uno que a entienda los por qué militares no se lo puede... quieren. Ajá. Ujú. A los Sí, sí, militares sí. no lo quieren él porque está tumbando el Estatuto de Seguridad, que fue, para los que no saben, fue un Estatuto de Seguridad que puso el presidente en... ¿Era Virgilio? No. No, Belisario era Virgilio, Turbay. No, ¿cómo que? Turbay. Turbay, sí. Entonces lo puso Turbay, entonces esto era para combatir a los comunistas y a los Sí, supuestos eso fue una represión guerrilleros. brava que estaba Fue haciendo una el represión ejército y tenaz y- del ejército del Estado hacia los ciudadanos. los Entonces, magistrados ahí se pararon precisamente para exacto. defender Entonces la creo gente. que ese momento tabula rasa igual funcionaba para enmarcarnos quién era el personaje. La frase censurada es una huevonada, la verdad, porque no Sí. cambia en absoluto lo que ya nos dijeron que era este magistrado. Pero bueno, ese fue un momento tabula rasa que luego me di cuenta, pero que era necesario para la trama, como los Oiga, momentos tabula rasa. ya para ir cerrando porque se nos fue largo Hay que episodio. almorzar. Eh, estaba pensando en la frase y me quedaba pensando un poco en cómo somos los colombianos, ¿no? Y yo, bueno, usted ya dijo su opinión, para usted la frase censurarla era una pendejada. Yo opino lo mismo, La pero frase también censurada es usted, Gaona, que es uña y mugre con esos terroristas. sí. Y a mí me queda la sensación que esa es una manera muy, muy colombiana de actuar, de una, si se quiere, de un colombiano que hace parte de un grupo político que tiene cierta tendencia política y es la de o criminalizar a uno porque es que usted es un guerrillero o de criminalizar, es que usted es un paraco. ¿Sí? Sí, el que hace en contra de un grupo de interés, entonces Sí. es parte del grupo que está atacando ese grupo de interés. Exacto. Totalmente, sí. Eso o sea, es muy colombiano. es súper colombiano. O sea, el tipo tumbó el Estatuto de Seguridad, es que usted es uña y mugre con los terroristas. Sí. Y es como, no. Es No. que usted le regaló el país a, que es un poco Usted lo le que regaló dice, el país a las FARC y el mango. No, me gané un Nobel que es diferente. Sí, sí, sí. Ay, Tatiana, bueno, pues este fue nuestro muy humilde y No, muy humilde. un muy humilde momento tratando de hacer el análisis de lo que fue la película Noviembre. Si todavía la encuentran en cartelera, a mí me parece que vale mucho la pena que vayan, que ustedes se armen su propio criterio y que ustedes saquen las conclusiones de si realmente valía la pena o no censurarla por el motivo en el que la censuran. Y hagan de Igual pronto lo que yo hice. ninguna obra es censurable, ¿no? O sea, Sí. recuerda que hace 15 años nos tocó ver esa película horrible de James Franco que porque Kim Jong-un iba a atacar a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, Y es como, sí, todos sí. tenemos que ir a ver The Interview y no sé qué, y es como que mierda de película, No, pero pues no ninguna hay que obra ir a puede ser verla. censurable. Sí, es decir, pero yo creo que sí es importante que cada quien sea, o sea, vaya y véala y usted decida Sí. si tienen huevo o tienen huevo porque la censuraron o tienen huevo porque no la censuraron, pero vayan a verla porque al Que no final, censuraron más, pues. sí, porque al final también me parece que de pronto el ejercicio que les puede suceder es un poco lo que me pasó a mí, que fui a comprarme un libro y a revisar cuál es el libro más completo que hay sobre este tema y ¿Y terminé cuál es? comprándome dos. Recomiéndalo. ¿Cuál es? Recomienda. Me compré el que lanzó hace poquito Ricardo Silva. Ah, ¿el mural? Mural. Yo me lo voy a comprar también, sí. Y me compré el de, ¿cómo es que se llama esta periodista? Espérame a ver que yo lo tengo por acá. Que no lo tengo a la mano. Le dije, quiero comprarme el libro que supuestamente es el que quiere tener sobre el Palacio de Justicia. Y ese era el de... no, hay uno de Germán Castro Caicedo que no fue el que yo compré. Palacio de Justicia, una tragedia colombiana. Ese fue el que yo me compré. Que es el de Ana Carrigan. Ah, el de Ana Carrigan. Sí, señor. Esos dos los tengo en mi lista. Sí, el de Ana Carrigan es importante. Muéstralos. Mi asistente slash esposa me los... Para ver si aquí se ven. Sí, el de mural. Silva. Y
El de Ana Carrigan, que no le sacaba ni siquiera el... ¿Cómo se llama el de Ana Carrigan? El Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana. Perfecto. Y el de Ricardo Silva, Mural. Y se dicen que está bueno. Por ahí le vi a un par de colegas y amigos que no se han podido despegar de él. Sí, exacto. De hecho, en la oficina tenemos un renombrado club de lectura, entonces vamos a arrancar con Mural. ¿Ah, sí? Sí. Vea pues, vaya, chévere, bacano. Bueno, Bacano, querido. Bueno, Les recomendamos eso, Deshacer los nudos, también de Elena Urán. También hay otro de Germán Castro Caicedo que no es el que compró Diego. Y lo el que de haya. Germán Castro, vea, yo tengo el nombre, el Palacio sin Máscara. Ese es el de Noches de Humo de Olga Bear, es Noches versión de Humo. novelada. Dicen Sí. que es muy bueno también. Esa es la historia de Clara Enciso, alias La Mona, que fue interpretada por Natalia Reyes. Sí. Bueno, Tats, entonces, ¿de qué vamos a hablar en 8 días? Entonces, ahora sí, dentro de 8 días vamos a hablar del mejor podcast del año, que es Necesito Poder Respirar, la historia de Jorge González, el fundador y vocalista de Los Prisioneros. Excelente. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Tatiana Duque, muchas gracias, hombre. Oh, gracias a ti, gracias por ponernos a ver noviembre. Yo soy Diego Fero y nos vemos en 8 días para hablar del podcast de la vida de González, que está bueno. Chao. Chao. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @Karen Duque y o @Diego Fero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y por supuesto en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.